Así es, sobre este tema vamos a escuchar entonces a Dominique. La pregunta vale para posicionar las cosas y relativizar un poco cuando uno habla de medio ambiente. Esta tabla da una idea de los residuos en cuanto a 4 tipos de industrias relacionadas con la industria química. Por ejemplo, refinamiento de petróleo. Bueno, más o menos, las cantidades o el rango de cantidad de millones de toneladas están en 10%. ¿Por qué? Comentario. Son industrias en las cuales se puede hacer muchos cálculos termodinámicos de camino de reacción. Entonces, los rendimientos, los procesos han sido optimizados. Las compañías petroleras tienen muchos recursos para optimizar sus procesos y entonces son tipo de reacciones, pocas etapas y calculable, como digo. Bueno, después viene la química pesada. Estamos en menos toneladas y un poco más de residuos. Viene después la química fina y cuanto más vamos a cantidades más pequeñas, vemos que los residuos aumentan. Y lo peor es la farmacéutica, que tiene entre 10 y 25 kilos de residuos por kilo de materia final, de producto final. ¿Por qué? Porque la farmacéutica, creo, es una industria que siempre ha generado mucha utilidad, que nunca ha prestado mucha atención a sus etapas reaccionales. Entonces hay muchas etapas, muchas purificaciones o separaciones y rendimientos no muy altos. Eso explica por qué la farmacéutica acá podría tener, por ejemplo, el reto de mejorar sus procesos. La química verde, tal como la planteó los primeros investigadores americanos, ya cuenta con 12 principios. El principio de prevención, entonces prevenir residuos es mejor que tratar o limpiar después. Economía de átomos, ya hablé de la economía de átomos. Si utilizo 100% de los átomos de los insumos, yo no voy a tener desechos o residuos. Síntesis con menos riesgos, con poca toxicidad para los seres humanos o para el entorno. Productos químicos más seguros, disolventes y aditivos más seguros. No podemos prescindir de aditivos a veces, pero hay que saber que en muchos productos de la vida cotidiana tenemos aditivos que perjudican al medio ambiente. Todo el mundo conoce el caso del bisfenol A, todo el mundo conoce el problema de los ftalatos y no podemos imaginar PVC sin una formulación de 10 aditivos. Diseño de eficiencia energética, entonces minimizar el consumo energético. Intentar hacer procesos a temperatura y presión ambiente. Uso de materia prima renovables, tanto como sea posible. Reducir las etapas de derivatización. El uso, por ejemplo, de grupos bloqueadores, grupos de protección, todo eso aumenta el número de etapas, baja el rendimiento, aumenta el número de residuos. Catálisis, que es una manera de mejorar los procesos. Ahora energía, aumenta la selectividad de la conversión. Diseñar los productos para que al finalizar su utilización se descompongan en fragmentos inocuos. Análisis en tiempo real para prevenir contaminaciones. Eso es un tipo de actividad que se puede llevar a cabo con municipalidades o poderes públicos en general. Y química inherentemente más segura para la prevención de accidentes. Entonces son lo que se llaman los 12 principios de la química verde. Y eso se puede encontrar, por ejemplo, creo por una primera vez en este artículo. Yo, de los 12, yo guardo 8 que me parecen más interesantes para lo que llamo la síntesis ideal. Y acá están. Y para ver un poco
el interés, por ejemplo, de enfocarse a los residuos, hay que saber, del consumo energético, por ejemplo, hay que saber que representa 20 a 25% en general de los costos de producción. Bueno, acerca del costo de residuos, que él, por su parte, puede llegar a 40% de los costos de producción, entonces residuos más energía, 65%. Entonces, pueden ver que en general el costo de los residuos se está incrementando. Hay varias explicaciones por eso. La legislación se pone más y más dura. Bueno, no en todos los países, pero hay zonas donde comienza a ser muy complicado hacer química. Por ejemplo, con REACH en Europa es un poquito complicado ahora para ciertas sustancias. Las autoridades locales, los vecinos a veces se quejan. Bueno, hay que saber que en muchas zonas en Europa, por ejemplo, primero construyeron plantas en zonas apartadas donde no había nadie y poco a poco se construyeron casas, viviendas y se acercaron a las plantas. Y ahorita son los vecinos que tienen razón cuando se quejan. Dicen a la planta que tiene que moverse. Pero la planta era primera. Hay que saberlo. Los alcaldes dan permiso de construcción de manera completamente ilógica. Y después se quejan de las emisiones. Bueno, entonces todo el mundo debe también guardar un poco de sentido común en esos temas. El depósito de residuos se está volviendo más caro también. Más frecuentemente que antes hay que hacer estudios de salud, de impacto sobre la salud. Más que antes hay que hacer evaluación de riesgos o lo que se llama evaluación de impacto, estudio de impacto. Y utilización ineficiente de materias primas que también ahorita genera residuos. Bueno, muchos procesos químicos tienen más o menos los mismos problemas que vemos que vienen resumidos acá. Pues de la parte de fabricación, materia prima primero, los insumos están aumentando cuando son de origen fósil, el transporte también. Se habla de ecotaxa. Usted sabe que ahorita se habla de imponer tasas sobre, por ejemplo, kilómetros recorridos por camiones. Entonces es una carga adicional. Restricciones al uso de ciertas sustancias para la fabricación y para el proceso de la formulación. El aumento de presión por ONG o usuarios. En el uso y las ventas hay más responsabilidad, se pide más responsabilidad a los fabricantes. Se les pide también pensar en el reciclaje cuando es posible. Y bueno, entonces se ve que en toda la cadena, desde la materia prima hasta el fin de vida, hay más presiones. Entonces, los ejes de acción, bueno, le puedo resumir así, que minimizar los residuos es la primera cosa, como hemos dicho. Insumos alternativos, no generar COV, hacer procesos más seguros e intensos, poco embalaje. Bueno, en el Perú, por ejemplo, la bolsa de polietileno es una barbaridad. Yo, por ejemplo, cuando voy al Plaza Vea digo no quiero bolsa y me miran como si viniera del planeta Mars. A fin de vida que sea rápidamente biodegradable o reciclable, productos benignos cerca del mercado para que no haya demasiado transporte y catalizadores eficientes más en las rutas eficientes en átomos. Entonces son unos de los ejes que se puede proponer para trabajar. Entonces, en el mundo entero, de todas formas, todo el mundo trabaja en cada uno de esos temas. Yo he hecho una pequeña tabla para mostrar un poco lo relativo acerca de amigable, no amigable para el medio ambiente.
que hay que relativizar. No todo es blanco o negro. Por ejemplo, he tomado 5 casos. La gasolina, el peróxido de hidrógeno, los paneles fotovoltaicos, la producción de fenol y el papel. Bueno, podría escoger otros, pero me dediqué a eso. Entonces, yo puse 3 columnas que son la materia prima, el proceso de producción y la utilización. Por ejemplo, la gasolina, se ve que el proceso de producción es amigable, ¿eh? Es lo más optimizado de todos los procesos químicos. Pero la materia prima no lo es y la utilización no lo es. Entonces, cuando se dice la gasolina o los combustibles fósiles no son amigables, hay que saber de qué se habla. Cuando se habla del peróxido de hidrógeno, todo el mundo dice, es la oxidación súper limpia, genera solamente agua. ¿Ok? Para la utilización es verdad, pero las materias primas del proceso de producción no son amigables. Paneles fotovoltaicos, eso es el Graal de los ecologistas. No es amigable en cuanto a las materias primas y tampoco en el proceso de producción, que genera un montón de cochinadas. Es amigable en cuanto a la utilización. La producción de fenol, bueno, materias primas más o menos, proceso de producción es amigable. Si fuera un proceso ideal por oxidación directa del benceno, lo que no es el caso ahora. El proceso de oxidación fuerte con SO3. Bueno, entonces, en este caso sería un proceso de producción amigable y la utilización no amigable. Pero, ¿cuánto la gente está diciendo, yo voy a desarrollar un proceso ideal para producir el fenol sin hacer residuos? Hay que hacer una meta pregunta que sería, ¿pero por qué quieres utilizar el fenol? ¿No sería mejor desarrollar una investigación para saber cómo evitar el uso del fenol? Entonces, cada vez hay que ver toda la cadena, desde el comienzo hasta el fin, para ver dónde hay que enfocar los esfuerzos de investigación. Y al fin el papel en cuanto a las materias primas es amigable, madera por ejemplo, pero el proceso de producción no es amigable, ¿eh? Entonces, esto lo digo porque es relativo. No encontré un ejemplo en el cual habría amigable en las 3 columnas. De repente existe, pero no me ha venido. Bueno, yo voy a dar un ejemplo de cómo ha evolucionado la fabricación de polipropileno y ver cómo, pasando de un proceso en suspensión poco amigable, digamos, no respetando mucho los 12 principios de la química verde, hemos pasado al proceso masa, el proceso masa mejorado, que son más amigables. Por ejemplo, en la primera tecnología había la polimerización en un disolvente muy volátil. No había una recuperación total del disolvente y había gran cantidad de residuos acuosos. Y se ve acá más de 100 kilos por 1000 kilos de polipropileno y más de 1200 kilos de propileno para hacer 1000 kilos de polipropileno. Entonces 200 kilos de propileno perdidos. Y con el proceso masa, bueno, ya se evita el uso de disolventes. La presión es más alta, ok, pero los catalizadores que se utilizan son más eficientes, hay menos residuos acuosos. Y en el caso de proceso masa mejorado, vemos que las cifras son aún mejores, ya no hay casi nada de residuos y tenemos una utilización del propileno casi de 98%, un poquito más de 98%. Síntesis de siliconas es un poquito el mismo caso. Al pasar de un proceso de reacción, de hidrólisis del resultado de reacción entre el silicio y el cloruro de metilo, bueno, al pasar de eso a una metanólisis con reciclaje del cloruro de metilo, se ve que evitamos la formación de ácido clorhídrico, que necesita una neutralización con hidróxido de sodio, entonces generación de sal, y no era poco, 1 kilo por kilo,
y bastante residuos acuosos, pues ha pasado a algo más aceptable con casi nada de sal y mucho menos residuos acuosos. Y ven que el cambio es solamente un cambio no muy importante, es solamente pasar de agua al metanol. Bueno, una pregunta, ¿la celulosa es una materia prima renovable o no? Por ejemplo, aquí hay unas fotos de composites de celulosa. Bueno, yo voy a decir que se han vuelto productos de moda. Todo el mundo está hablando de compuestos de esto, del otro, de fibras de fibras de lino, de fibras de bambú, de no sé qué. Brindan varias ventajas. Bueno, eso es seguro. Ligereza, propiedades mecánicas, biodegradable, renovable, etc. Pero, ¿cómo se producen las fibras y nanofibras de celulosa que se ponen en esos procesos? Primero, tratamientos mecánicos un poco complicados para triturar la materia prima, entonces consumo energético importante. Después, tratamientos con disolventes para eliminar las ceras. Después, varias etapas con hidróxido de sodio o ácido clorhídrico para desagrupar las fibras y reducir poco a poco el diámetro hasta, en el caso de la nanocelulosa, hasta entre 10 y 30 nanómetros. Al fin, hasta 20 litros por kilo y más de 1 kilo de sales por kilo de celulosa. Bueno, entonces la pregunta queda abierta. No sé si es muy amigable o no. Pues es interesante para un carro, va a ser un poco más ligero, va a consumir menos gasolina, pero ¿cómo comparar el ahorro de gasolina del carro, que va a tener esos composites, y la generación de residuos? Es como comparar 1 kilo de poros y una libra de zanahorias. Además, hay una cosa que muchas veces la gente olvida, es que un proceso con fuentes vegetales es solamente renovable si hay un programa de reforestación. En un montón de países no hay reforestación. Entonces se viene a la maleza y que reemplaza las especies de alto contenido de celulosa. Entonces, cuidado con las materias primas vegetales. El caso de peróxido de hidrógeno, que yo comencé a hablar un poco antes, se considera que es un oxidante amigable para el medio ambiente. Se encuentra en bajas concentraciones en muchos productos domésticos, como blanqueador de vestimenta, en el cabello, etc. Bueno, y tiene un montón de utilizaciones interesantes en que realmente genera solamente residuos muy amigables. Pero ¿cómo se fabrica? Se fabrica así con antraquinona. Es el ciclo de un proceso antiguo que de los años 30, el proceso Riedel-Flederer, y entonces es un proceso que es una reacción, es un ciclo de reducción-oxidación entre la forma de antraquinona y el dihidroxiantraceno. Se pone primero hidrógeno y después se pone oxígeno, hidrógeno, oxígeno. Bueno, ¿cuáles son las características del proceso? Vaya, primero se lleva a cabo en mezclas de disolventes orgánicos. Después se hace una extracción líquida del peróxido. Entonces hay fases que tienen un poco de agua disuelta y fases acuosas que tienen un poco de productos orgánicos. Hay, además, durante las etapas de hidrogenación y oxidación, varios subproductos se forman. Por eso hay un consumo excesivo de hidrógeno y de antraquinona.
tenemos el criterio de economía de átomos no muy respetado. Hay la contaminación del agua de extracción con varios productos orgánicos, entonces se necesita un sistema de purificación. Y después tenemos una concentración menos de 10% de agua oxigenada y se tiene que concentrar. Entonces hay una etapa en la cual se consume mucha energía para concentrar. Y por último, el almacenamiento y el transporte es un producto un poco arriesgado. Entonces hay mucha legislación, a veces muy drástica, en cuanto a este producto. Entonces, agua oxigenada, balanceado, hay que saber si hablamos de utilización o de producción. Y también hay que saber que ha habido bastantes esfuerzos para reemplazar este proceso que a nadie les gusta, pero por el momento no funciona, o funciona más caro, o con menos rendimiento. Entonces, por el momento, todo lo que se intentó no ha llegado al mercado. Ahorita un poco de historia. La fabricación de carbonato de sodio. El primer proceso es el proceso Leblanc. Yo supongo que han escuchado hablar de este proceso, que lleva dos etapas principales. A partir de sal, de mar, ácido sulfúrico, se produce 2 moles de ácido clorhídrico y el sulfato de sodio. Y después el sulfato de sodio se trata con carbón y carbonato de calcio para dar sulfuro de calcio, CO2 y por fin carbonato de sodio. Entonces, aparentemente hay muchos residuos, ¿eh? Se bota CO2, se forma CaS, se bota HCl. Es un proceso no muy amigable, pero en realidad hay que saber una cosa, es que cuando se implementaba una fabricación según este proceso, varias industrias se agrupaban para utilizar los residuos, para utilizar el sulfuro de calcio o para utilizar el ácido clorhídrico. Así que al fin, en realidad, al borde, a la frontera de este clúster de empresas, ya no había muchos residuos. Otra manera de relativizar un proceso. Y el proceso Solvay es considerado como un proceso más amigable porque genera menos residuos, pero se puede ver también que en este caso no permite la implementación de otras empresas. Entonces, es otra manera de considerar que es más amigable. Bueno, aquí una lista de metodologías y tecnologías químicas disponibles. El famoso ciclo de vida, estudiar toda la vida de un producto desde su nacimiento hasta su muerte, para saber todos los impactos. Ahí es el problema de cuantificar y para saber si un kilo de CO2 es equivalente a medio kilo de cloruro de no sé qué. Entonces es lo que dije antes, de saber cómo comparar zanahorias y poros. Después, procesos más intensivos, disolventes supercríticos. Eso es un tema interesante. Permite, por ejemplo, con el CO2, utilizar el estado supercrítico para recuperar principios activos. Entonces, es el reemplazo de disolventes orgánicos de manera muy eficiente. Microreactores, materia prima renovable, si hemos hablado. Disolventes, otro tema, disolventes no volátiles, o sea, que no tienen presión de vapor. No tienen tensión de vapor, por ejemplo, los líquidos iónicos. O sistemas sin disolventes, el ahorro de recuperación de energía y la catálisis heterogénea. Algunos ejemplos. Por esta reacción, por ejemplo, que es una reacción que se hacía antes. Bueno, primero la catálisis heterogénea es una tecnología muy bien establecida. Por ejemplo, en el caso de petróleo se han desarrollado catalizadores ácidos muy eficientes como zeolitas. Primero había arcillas, después silicoaluminas y ahorita zeolitas. Pero como hemos dicho antes, cuando vamos a fabricación de química fina o de química farmacéutica, estamos con mucho que mejorar
Y por ejemplo, muchos procesos todavía utilizan catalizadores homogéneos, como el cloruro de aluminio, que genera residuos, o el ácido sulfúrico. Eso es un ejemplo de pasar de una catálisis homogénea a una catálisis heterogénea sobre zeolita, ahorrando entonces un montón de problemas. Es esta reacción de Frey-Kraft catalizada por una zeolita. Eso es otro ejemplo de una hidroxidación selectiva con el uso de una zeolita que se llama Titanium Silicalite, TS1, que es una zeolita que tiene en su red, tiene átomos de titanio, y por ejemplo se puede hacer la hidroxilación del fenol o hidroxilación de muchas otras moléculas de manera muy eficiente y sin muchos residuos. Acá estoy citando otra vez mi oxidación directa del benceno, que sería una síntesis perfecta y respetando muy bien los 12 principios de la química verde, pero la pregunta que podemos hacer, ¿para qué hay que hacer fenol? Que es un producto súper dañino, y entonces, por el momento no respecta los principios de la química verde, ni para su uso ni para su fabricación. Reacciones sin disolventes, eso son cosas que se han hecho. El hexeno al hexano, hidrogenación, que se hace en un líquido iónico, que es el 1-butil-3-metilimidazolinio tetrafluoroborato, disculpe por la longitud del nombre, pero que se llama más fácilmente, más rápido, BMIMBF4. La carbonilación del acrilato de metilo, un catalizador rodio con dióxido de carbono supercrítico, no disolvente. Aquí, con esta idea del medio supercrítico, yo pregunto algo que es, sabemos que el CO2 supercrítico es capaz de solubilizar una cantidad tremenda de moléculas, polares, no polares, por el estado supercrítico justamente. Entonces, me pregunto, ¿qué tal la extracción de la capsaicina del ají con CO2? Yo sé que la capsaicina del ají acá es un tema interesante. Yo sé también que hay gente que hace fumigación con la capsaicina, como en la agraria, hacen fumigación de sus chacras con capsaicina. Entonces yo digo, yo sé también que la capsaicina se extrae con disolventes. Entonces no sé si el CO2 supercrítico sería capaz de extraer la capsaicina. Y es un producto que tiene un mercado mundial. El rojo todo tiene bastante capsaicina. Ahorita yo cambio de tema para hablar de los reactores, que es también una manera de hacer química verde. Por ejemplo, reactores de flujo continuo que son mejores que los reactores batch. Se ha desarrollado mucho esta tecnología en la industria petroquímica, pero en la fabricación de productos químicos de especialidad es mucho menos frecuente. Reactores con microcanales. Eso es sumamente importante para mí. Son reactores en los cuales los volúmenes de reacción son pequeños, la escala es altamente flexible, modular, y vamos a ver más a continuación todo lo que significa eso, y por eso hay menos riesgos. Se puede utilizar insumos peligrosos, explosivos, tóxicos. Después, bueno, los reactores de disco giratorio es un tema un poco particular que no voy a detallar. Hay reactores de membrana que permiten hacer reacciones separando dos fases y haciendo reacciones en la interfase, aprovechando de hecho que un producto se va a disolver de un lado y otro va a pasar del otro lado. Reactores ultrasónicos, bueno, utilización de la energía de ultrasonidos y microondas. Pero
esos dos tipos de reactores, yo sé que acá, por ejemplo, yo he visto laboratorios que hacen reacciones con ultrasonidos o microondas. Pero la dificultad es que para escalar ese tipo de procesos es muy difícil. Se hace muy bien en un recipiente chiquito, pero cuando se trata de 10 metros cúbicos es otra cosa. Bueno, un ejemplo de reacción ultrasónica es esta molécula que tiene un rendimiento de 70% con ultrasonidos versus 14% sin ultrasonidos. Reactores con microcanales. Bueno, entonces a la derecha ven un tipo de reactor con microcanales. De un lado hay la entrada de insumos, del otro lado hay la salida del producto. Y ven como un circuito de una tubería de un canal, digamos, que está donde se hace la reacción. Entonces, es un sistema donde se realizan reacciones químicas y se caracteriza por un confinamiento lateral, que las distancias o el diámetro de la tubería es muy pequeño, lo que permite una transferencia de calor súper eficiente. Bueno, están estudiados, y no solamente estudiados, sino utilizados de manera industrial en el campo de microprocesos, al igual que otros sistemas, que son, por ejemplo, los microintercambiadores de calor. Se puede hacer de vidrio, de acero, de varios materiales, no hay problema. De vidrio es interesante porque se puede ver el avance de la reacción, en caso de, por ejemplo, que haya productos coloreados. Es un reactor de flujo continuo, diferente de un batch, y brindan muchas ventajas. Por ejemplo, la eficiencia energética es mucho mayor, la velocidad de reacción mucho más alta, el rendimiento mucho mejor, la seguridad mucho mejor, todo es mejor. Hay unas desventajas, pero muy pequeñas. El escalamiento es súper fácil, porque en vez de decir, el escalamiento normal en ingeniería química es, yo tengo un recipiente de 1 litro así, y con un agitador, y luego voy a estar de 1 metro cúbico. Pero el problema es que cuando se hace así, hay que, no lo voy a llevar a la mano, así no lo puedo llevar, ¿no? Bien, sí. Sí, así está bien, no hay problema. Y cuando se hace así, hay que saber que la agitación involucra un montón de cálculos complicados para tener la misma potencia volúmica bueno, entonces es muy complicado respetar también la tasa de deslizamiento. Ahí es muy fácil, es modular, entonces yo quiero duplicar mi producción, yo pongo 2 reactores, me pongo multiplicar por 10, pongo 10 reactores. Y la facilidad de producción se adapta a los cambios de producción o a los cambios de cantidades muy fácilmente. Bueno, pueden estar utilizados en varios temas. Por ejemplo, se puede utilizar en fotoquímica, puede poner un microreactor de vidrio con una lámpara. Yo termino. Uy. Bueno, entonces reacciones con peróxidos, todos son unas reacciones, unos ejemplos, pero hay otros, especialmente cuando hay una exotermia o una endotermia fuerte. Bueno, esos son ejemplos de reacciones con microreactores, y también ejemplos industriales arriba. DSM tiene una planta, usted ve que es muy chiquito. Eso es para producir más de miles de toneladas por año. Otros ejemplos, ¿cuánto me queda? Ya estamos en la hora casi. A las 7. Unos 5 minutos. Ya, uy. Bueno, ok. Aquí no es por ejemplo, fabricación de peróxidos, ya se ha reportado fabricación de peróxidos que son productos peligrosos. Muy fácil, con una productividad. Hay que saber que la velocidad de reacción a veces es 20, 30, 40 veces más rápida. Entonces,
se produce con un microreactor chiquito, se produce kilo por hora. Entonces, no hay que considerar que el tamaño normal de un reactor batch que conocemos va mucho más rápido. Bueno, esos son los criterios para utilizar una tecnología de microreactor. Los problemas no están muy adaptados o adecuados para cuando hay partículas en suspensión, porque puede haber obstrucción de flujo. Entonces es el problema mayor. Y a veces puede haber corrosión, porque como las tuberías son chiquitas y las paredes chiquitas, entonces la corrosión puede provocar cambios de diámetro y tener mayor importancia con respecto a reactores batch normales. Eso es una patente de un amigo mío, Thierry Aubert, que había utilizado un microreactor para hacer la fotonitrosación en el caso de producción de lactamos por transposición de Beckmann. Entonces, su primer ensayo rompió la conversión que estaba en 90% y que todo el mundo en la empresa pensaba insuperable. Llegó a su primer ensayo, su primer experimento, sin optimizar nada, a 96%. Ya, bueno, entonces... Por el tema de, especialmente por contaminación ambiental, y quisiera saber si en el Perú hay alguna institución o empresa de cualquier rubro, pero que tenga este tipo de procesos y que sea un modelo en el Perú. Jovitsa Lucía. Ingeniería física. Bueno, hay dos cosas. Yo comprendo en la pregunta si hay empresas que producen según estos principios. Porque la pregunta era un poco diferente. Había si, por ejemplo, se ocupaban de limpiar, yo comprendí, o de limpiar el medio ambiente. O sea, es diferente, es otro tema. Es los que limpian, las empresas que hacen tratamiento, no son los que producen. Los principios de la química verde se aplican a empresas que producen. ¿Okay? Los que tratan los residuos o que tratan el agua y el aire es otro tema, es otra manera de hacer. Está reparando más o menos lo que los primeros no han hecho bien. En cuanto a saber si hay empresas químicas en el Perú que producen según esos principios, no lo sé realmente. No estoy suficiente, al tanto de lo que pasa acá. Yo supongo que debe ser que hay menos exigencia que en Europa o que en estos Estados Unidos, pero no puedo decir más. Yo creo que debe de haber un buen camino que recorrer para mejorar las cosas, eso yo creo que sí, pero saber quién hace las cosas y cómo lo hacen precisamente no sé. Bueno, podría responder algo al respecto. ¿Sí? Nosotros sabemos, por simplemente mirar el río Rímac, que no hay prácticamente ningún respeto por el ambiente, ¿no? Las industrias echan todos sus desechos al río, y Sedapal, que tiene que volverla potable, gasta una cantidad increíble de dinero para que podamos beber. Es agua realmente increíble y no se respeta, ¿no? las reglas. Incluso, imagínense ustedes, la vez pasada vino una empresa colombiana hablando con ingenieros peruanos. El ingeniero peruano le dice a la colombiana cuáles son las normas para aquellos que emiten ácido sulfúrico al río. La colombiana dijo, no, allá no se hace eso. Entonces estamos en otro mundo, creo que poco a poco se irá regulando. Imagínense usted, la minería informal y ilegal ya es increíble, están destruyendo sus propios terrenos, pero eso se debe no a cuestiones científicas, sino a cuestiones de empleo, que está relacionado con la ciencia y tecnología. El país todavía no tiene
una empresa científica y tecnológica, no hay empleos científicos y tecnológicos, todos son básicamente materias primas, pero con el tiempo esperemos que haya empresas basadas en el conocimiento. Sin embargo, para ello se requiere que haya muchos más ingenieros, muchos más científicos con mucho conocimiento para que las empresas basadas en conocimiento puedan invertir. Porque si un empresario consigue dinero para una empresa de conocimiento y no hay los ingenieros y los científicos necesarios, pues va a perder plata. Ese también es el otro aspecto, no es que las empresas sean malas, las empresas quieren ganar dinero y hacen lo que pueden con lo que hay. Y eso significa que la universidad debe hacer grandes esfuerzos para incrementar ingenieros y científicos capaces de producir sin mucha contaminación. Entonces, muchas gracias, Dominique, y esperemos que estar con nosotros nuevamente para otro tema de gran importancia.